Hola, mi nombre es María Ángela Ponte y soy parte del cuerpo docente de la Maestría en Innovación de la Educación. Hoy quiero compartirles algunos ejemplos innovadores en la educación y dado que mi formación es como artista, muchos de estos ejemplos vienen tomados desde las artes para pensar cómo el arte puede fomentar esos espacios de nuevas prácticas de aprendizaje dentro de nuestros contextos. Hoy quiero compartirles una parte que tiene que ver con una lectura que ya les dejo saber de qué se trata, pero principalmente quiero invitarles por los próximos minutos que se conecten en la escucha y también viendo algunas de las imágenes de referencia que tendremos a continuación, principalmente para que imaginen, recuerden o piensen algunas de esas prácticas de vida, aprendizaje o de distintos contextos alrededor de donde ustedes se encuentran que puedan tener este potencial innovador en la educación, para que más adelante los podamos compartir y podamos hablar sobre ellos. Bueno, una de las primeras cosas que se me vino a la mente cuando pensaba en innovación de la educación tiene que ver con el autor Jacques Rancière y un libro muy interesante que se llama El espectador emancipado. Jacques Rancière es un escritor y pensador crítico de la cultura y en este texto principalmente nos va a proponer tres cosas muy claves. Una es la igualdad de las inteligencias, otra, la emancipación intelectual, y nos propone la siguiente frase. Un ignorante puede enseñar a otro ignorante aquello que él mismo no sabe. En todo el texto, Jacques Rancière va a desarrollar esta idea y a continuación voy a leerles un fragmento de este texto que me parece clave para entender un poco más lo que nos propone Jacques Rancière y principalmente porque considero que es uno de los ejemplos importantes a tener en cuenta cuando abordamos el tema de la innovación en la educación. Este libro tiene su origen en la solicitud que me fue planteada años atrás de introducir la reflexión de una academia de artistas consagrada al espectador a partir de las ideas desarrolladas en mi libro El maestro ignorante. Al principio, la proposición me suscitó cierta perplejidad. El maestro ignorante exponía la excéntrica teoría y el singular destino de Joseph Jacotot que había causado escándalo a comienzos del siglo XIX al afirmar que un ignorante podía enseñarle a otro ignorante aquello que él mismo no sabía, proclamando la igualdad entre las inteligencias y oponiendo a la instrucción del pueblo la emancipación intelectual. Voy a hacer un salto dentro de este libro para ir directamente a una parte que me parece clave para entender de qué se trata esto del maestro ignorante. A esta práctica del embrutecimiento, él le oponía la práctica de la emancipación intelectual. La emancipación intelectual es la verificación de la igualdad de las inteligencias. Esta no significa la igualdad de valor de todas las manifestaciones de la inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia en todas sus manifestaciones. No hay dos tipos de inteligencia separados por un abismo. El animal humano aprende todas las cosas como primero ha aprendido la lengua materna, como ha aprendido a aventurarse en la selva de las cosas y de los signos que lo rodean, a fin de tomar su lugar entre los otros humanos, observando y comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, un signo con otro signo. Si el iletrado solo sabe de memoria una plegaria, puede comparar ese saber con aquello que todavía ignora las palabras de esa plegaria escritas sobre un papel. Puede aprender signo tras signo la relación de aquello que ignora con aquello que sabe. Puede hacerlo si a cada paso observa lo que se halla frente a él, dice lo que ha visto y verifica lo que ha dicho. De ese ignorante que deletrea los signos al docto que construye hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que está en funciones. Una inteligencia que traduce signos a otros signos y que procede por comparaciones y figuras para comunicar sus aventuras intelectuales y comprender lo que otra inteligencia se empeña en comunicarle. Este trabajo poético de traducción está en el corazón de todo aprendizaje, está en el corazón de la práctica emancipadora del maestro ignorante.
Lo que éste ignora es la distancia embrutecedora, la distancia transformada en abismo radical que solo un experto puede salvar. La distancia no es un mal a abolir, es la condición normal de toda comunicación. Los animales humanos son animales distantes que se comunican a través de la selva de los signos. La distancia que el ignorante tiene que franquear no es el abismo entre su ignorancia y el saber del maestro. Es simplemente el camino desde aquello que ya sabe hasta aquello que todavía ignora, pero que puede aprender tal como ha aprendido el resto, que puede aprender no para ocupar la posición del docto, sino para practicar mejor el arte de traducir, de poner sus experiencias en palabras y sus palabras a prueba, de traducir sus aventuras intelectuales a la manera de los otros y de contratraducir las traducciones que ellos le presentan de sus propias aventuras. El maestro ignorante, capaz de ayudarlo a recorrer este camino, se llama así no porque no sepa nada, sino porque ha abdicado el saber de la ignorancia y disociado de tal suerte su maestría de su saber. No le enseña a sus alumnos su saber, les pide que se aventuren en la selva de las cosas y de los signos, que digan lo que han visto y lo que piensan de lo que han visto, que lo verifiquen y lo hagan verificar. Lo que él ignora es la desigualdad de las inteligencias. Toda distancia es una distancia factual y cada acto intelectual es un camino trazado entre una ignorancia y un saber, un camino que va aboliendo incesantemente junto con sus fronteras toda fijeza y toda jerarquía de las posiciones. Así que me parece que la propuesta de Rancière, cuando nos propone esta idea del maestro ignorante y la igualdad de las inteligencias, tiene que ver con una posición innovadora dentro de cómo pensamos las relaciones de maestro-estudiante, en este caso, o de profesor-estudiante, y cómo podemos jugar a intercambiar estos roles de tal manera que la experiencia del aprendizaje se vuelva versátil y múltiple en cada caso. Y esto es lo que me parece interesante. Lo que aquí hay de innovador es el pensamiento de la disociación del saber como un acto de poder, sino más bien como un camino para fomentar la curiosidad en la igualdad de los saberes que todos quienes participan del aprendizaje pues tienen. Este ejemplo de Jacques Rancière me lleva a un ejemplo muy interesante realizado aquí en Colombia que se llama la Escuela de Garaje, creado por un colectivo que se llama La Agencia. Y este colectivo en el que participan artistas, es un colectivo transdisciplinar, participan artistas y también personas de otras áreas del conocimiento, nos va a proponer, en este caso, con el libro que ellos han editado que se llama La Fábrica del Conocimiento. Bueno, aquí de pronto se ve mejor, La Fábrica del Conocimiento. Y anteriormente vimos a Jacques Rancière con El espectador emancipado. En La Fábrica del Conocimiento de la agencia, producida por la Escuela de Garaje, nos van a hablar de de estas 5 cosas que ustedes ven en pantalla que me parecen claves. Ellos van a pensar el arte y la educación como región y territorio. Y en este caso, pues claramente nos están invitando a pensar mucho más allá de un aula de clase. Nos están invitando a pensar lo estático y lo móvil, cómo se puede crear conocimiento estático y móvil, el centro y la periferia, por supuesto, cuestionar cuáles son los centros de poder del discurso que se enuncia en toda experiencia de aprendizaje, aquello que es hegemónico y contrahegemónico, y por supuesto nos van a invitar a pensar la diversidad, que va a ser una palabra recurrente que más adelante veremos con otro de los ejemplos. Entonces, esta escuela de garaje existe desde las artes como una propuesta que vincula arte y pedagogía de manera autónoma y autogestionada. Y pues ustedes pensarán que esta palabra escuela de garaje les trae a la memoria algo muy particular. Pues claramente esta frase pues resuena
porque hace referencia en un momento en el que empiezan a proliferar estos nuevos espacios de aprendizaje de los que no se sabía realmente cuál era su calidad. Así que los participantes del colectivo de la agencia deciden retomar e inspirarse en esa frase de escuela de garaje y llamar así su propuesta que vincula arte y educación, justamente para desmitificar la idea de que el conocimiento solo ocurre pasado por la institucionalidad y por ende que el conocimiento está también fundamentado en las experiencias de vida. Esto no quiere decir que ellos no hayan trabajado con instituciones. Por supuesto, para llevar a cabo muchas de las acciones que han realizado, tienen que trabajar de la mano de instituciones, pero la propuesta de ellos es ir más allá del espacio físico de la institución para propiciar estos nuevos encuentros. Entonces, para ellos, por ejemplo, estos encuentros que pueden ser de corte teórico y práctico, tienen también la intervención de otras disciplinas del conocimiento, como de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las humanidades, pero también de los saberes artesanales y populares de las comunidades. Y aquí hay algo muy clave que me gustaría nombrar precisamente. Dado que ellos no se conforman como una institución, pero trabajan en alianza con instituciones, son más bien una metodología que propone el garaje como una especie de idea nómada del conocimiento que se puede ir a cualquier lugar para armar encuentros. El libro de la fábrica de conocimiento es uno de esos varios libros que la agencia ha editado para compartir todo lo que ha suscitado los encuentros que son supremamente ricos en diversidad y que en consecuencia, pues para poder, digámosle, darle forma a ese conocimiento espontáneo, el documento escrito finalmente es para ellos una manera de dar cuenta de todas las acciones que llevan. En este caso, ellos proponen la idea de arte y educación como región y territorio, siendo el territorio aquello que se construye por el flujo y la movilidad constante de conceptos, contenidos y aquellos que lo habitan. Y esta idea de circulación cuestiona a su vez el esquema tradicional del flujo de centro-periferia y las dinámicas que desde allí se proponen en el contexto nacional de la producción cultural. Por eso para ellos va a ser muy importante que dentro de las múltiples acciones que han hecho en distintas partes dentro de Colombia y por fuera de Colombia, em, lo que es fundamental aquí es la voluntad del encuentro y el proceso en sí mismo antes que un resultado. Por supuesto que tienen resultados, pero en este caso lo que es clave es observar esos procesos. Bueno, pueden buscar la agencia. Ellos tienen una página web en donde, por supuesto, que tienen un poco más de información al respecto y sus documentos se pueden descargar desde la página web si ustedes quieren leer sus textos. Vamos a ver otro ejemplo que me parece muy clave y que ustedes estarán viendo durante este módulo, seminario. Entonces, este ejemplo, pues viene claramente por el nombre de María Caso, que es un nombre muy clave dentro de los procesos de innovación educativa. Y principalmente ella nos va a hablar o nos va a traer a colación este nuevo, digamos, concepto que ella aborda desde el design thinking, una metodología con la que estaremos muy cercanos, ¿sí? El design thinking, pero en este caso desde la perspectiva educativa. María Casoba, en lugar de decir design thinking, va a decir art thinking y nos va a proponer una manera de observar que el conocimiento va más allá de la técnica, que el conocimiento más bien los espacios de aprendizaje están dispuestos para dinamizar la interrogación sobre el conocimiento y sobre todo a cuestionarnos esos símbolos y discursos normativos y excluyentes hoy, en un momento en el que claramente nuestro mundo está en cambio y muchos de estos sistemas de valores y maneras en las que tradicionalmente hemos comprendido el mundo, pues están reorganizándose. Dado que están reorganizándose, claramente las nuevas generaciones
bien encargados de esas preguntas y una voluntad innovadora dentro de, de nuestros procesos académicos está justamente en cuestionar de qué manera seguimos reproduciendo esos discursos normativos y excluyentes y cómo invitar a la diversidad a ser parte de nuestros procesos. Esto me parece muy lindo del pensamiento de María Caso y es que ella nos propone darnos que pensar y en este caso, cuando nos habla del darnos, nos está invitando también a que nos cuestionemos qué significa este ejercicio de comunicación y cómo en ese ejercicio de comunicación existe también un proceso afectivo que es importantísimo y que no es solamente un conocimiento neutro, digamos, empaquetado y que se lo entregamos a las personas con las que compartimos las experiencias de aprendizaje, sino que eso que creemos que es conocimiento toma forma y encarna nuestros cuerpos y cómo esos cuerpos sienten esto que están aprendiendo. Entonces, ella nos propone esto, frente al ingente consumo de información, frente al adiestramiento en competencias y habilidades para el mercado, frente al formateo de las mentes de la esfera mediática, frente al consumo acrítico del ocio cultural, frente a todo ello, el gran desafío es darnos el espacio para pensar. Hoy día parece que es más clave tener espacio para pensar. Y esto lo vamos a ver en otra de las referencias, en donde lo importante es aprender a pensar antes que producir. ¿Qué significa este cambio de paradigma y por qué es importante que lo consideremos hoy, en pleno siglo XXI? Aprender a ser afectado, a transgredir la relación de indiferencia que nos conforma como consumidores espectadores de lo real. Empezamos a pensar cuando aquello que sabemos o no sabemos afecta a nuestra relación con las cosas, con el mundo, con los otros. Para ello hace falta valentía y la valentía se cultiva en la relación afectiva con los otros. Entonces, para mí María Caso está todavía también muy cercana a Jacques Rancière y pienso que mucho del trabajo de María Caso tiene que ver con esta manera de ponernos sobre una misma mesa o sobre una misma tabla o decirlo de alguna manera, eh, sentarnos sobre el horizonte, en donde todos podemos estar en unas condiciones más equitativas, al igual que lo hace la agencia. Creo que en esto ellos están muy sintonizados a las tres referencias que les traigo hasta el momento, justamente porque necesitamos volver a pensar esa manera en la que nos relacionamos y cómo esa comunicación, pues por supuesto, crea el mundo de la persona que lo recibe, especialmente cuando estamos hablando de espacios de aprendizaje y cuando estamos hablando del tema de la educación. Vamos a ir a un par de ideas más que nos trae María. ¿Acaso? Como hablábamos, el vernos afectados, ¿qué significa vernos afectados hoy en el siglo XXI? Pues por supuesto que tenemos la necesidad de cuestionar la verdad y especialmente cuando hablamos en las artes, pero también en otros saberes, qué significa eso que se nos ha dado como verdad y cómo podemos verificar esa información. Dinamizar y desestabilizar ese statu quo de los poderes que nos rodean, interrogar los procesos legitimados y aceptados, ¿sí? Por eso innovar también significa cambiar las estructuras, ¿sí? Porque hay algunas estructuras que cargamos desde el pasado que de pronto hoy día ya no nos funcionan y que necesitamos pensar para que mejor se adapten a las necesidades que tenemos hoy. Vernos a nosotras y nosotros mismos como parte del placer de aprender, retomar el placer y el gusto por el aprender. Y por supuesto nos invita a pensar el contrarrelato, es decir, cuando podemos pensar en el contrarrelato también podemos imaginar las anécdotas. Y aquí conectar nuevamente con la idea del espectador emancipado es que cada saber, cada experiencia de vida es fundamental en el aprendizaje. Hoy día no podríamos seguir, digamos, pensando la idea de la innovación educativa si no incluimos dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro discurso la reflexividad en torno al género, la raza, la clase, el poder, la producción de materias primas,
como herramientas del discurso, los orígenes de la guerra y otros temas muy coyunturales que hacen parte de la experiencia de vida que compartimos en el planeta. Y es importante, de todas formas, saber que tenemos unos límites, no podemos abordar todos estos temas. Quizás en una clase podemos estar pensando, yo doy clases para niños de sexto de primaria y no tengo el tiempo de abordar todos estos temas, pero sí podemos preguntarnos de qué manera nuestro discurso cuando nos comunicamos con los estudiantes, las estudiantes, pues está atravesado también por las maneras en las que consideramos estos conceptos, grandes conceptos que se manifiestan en el mundo. Otros ejemplos muy interesantes, el ejemplo de la innovación educativa en Finlandia es muy clave porque los profesores y las profesoras allí en ese país pues están altamente capacitados y dentro de sus procesos profesionales, de su carrera profesional, pues van a ser incentivados para que se sigan preparando mejor para enfrentar las generaciones por venir, para trabajar con las generaciones por venir. Y además son personas que realmente aman lo que hacen. Y ahí, por supuesto, vuelve el discurso sobre lo afectivo. Y es que cuando estamos compartiendo un saber, pues lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que querer. Entonces, eso finalmente resuena en esas personas con las que estamos interactuando. El sistema educativo tiende a la transparencia antes que a sistemas opacos y esto es muy clave porque esto evita, digamos, desfases burocráticos. Hablamos de que el cambio requiere un cambio sistémico y por tanto la innovación más importante debe darse a nivel de lo sistémico, pero si no somos partícipes dentro de quienes toman decisiones claves para grandes sistemas, sí podemos pensar cómo nuestras responsabilidades deben tender, ojalá, hacia la transparencia antes que hacia sistemas opacos. Aquí para ellos es más importante aprender a pensar que aprender a repetir información. Y yo vengo del siglo pasado, quizás muchos de ustedes también vienen del siglo pasado y muchas de ustedes en el siglo pasado la memoria era clave y debíamos memorizar muchas cosas, pero la memoria es corta y se transforma en el tiempo. Y por tanto, en este caso, aprender a pensar significa aprender a pensar los problemas que se nos presentan y los problemas se adaptan en función de cómo los resolvemos. Entonces, aquí es clave eso, aprender a pensar antes que repetir. La confianza antes que el control. Los profesores tienden a confiar en sus estudiantes y por tanto los estudiantes confían en sus profesores. Y se genera una estructura de confianza en todo el sistema. Los padres confían en los estudiantes, los directivos confían en sus profesores y así fundamentar una estructura en transparencia y confianza. ¿Cómo lograrlo? Cuando sabemos que somos una parte de ese sistema, pues necesitamos abogar por estas prácticas, buenas prácticas de vida. Claramente, bueno, aquí tenemos unas condiciones sociales muy claves que ojalá pudiéramos llegar a ellas. La educación es obligatoria, digamos, los niños deben estudiar, las personas deben estudiar en su proceso de vida desde la infancia hasta la adultez y es gratuita y de alta calidad, pero no tiene tantas horas lectivas, de tal manera que los niños y niñas que están en la escuela tienen también tiempo de disfrutar su niñez y ahí hay un cambio también de paradigma muy clave. ¿Qué significa el tiempo de productividad y para qué está educando la escuela? ¿Si para la productividad o para saber pensar en la vida mientras va encontrando los retos que la vida le va poniendo? Y claramente aquí hay un énfasis en el desarrollo de la curiosidad, de la creatividad y de la experimentación antes que de la memoria, que es lo que he mencionado anteriormente. Y por ende, aquí todavía tenemos el deseo de ir a clase porque hay algo nuevo que vamos a descubrir mientras estemos en esa experiencia, en ese espacio, en esos encuentros, que podríamos preguntarnos en este momento, ¿qué es la escuela? Es el mobiliario, es el espacio, son las personas, es una mezcla y conjunción mágica de todas esas cosas.
cómo propiciar más la magia dentro de estos espacios de aprendizaje. Bueno, hasta aquí llega mi compartir por el momento. Nos veremos más adelante con otros temas. Estaré encantadísima de que ustedes puedan participar sobre, y si tienen preguntas, por supuesto, hacérmelas o problematizar alguna de las cosas que les he compartido para podernos imaginar todavía más cómo estas experiencias van a ser, digamos, quizás inspiradoras, así como otras que ustedes tengan en mente para imaginar cómo seguir aportando desde la innovación educativa a los contextos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.